Usted lo llama monopolio, yo lo llamo empresa. En Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX, un grupo de hombres extraordinarios y controvertidos encabezaron la transformación de este país de una república de granjeros y comerciantes a una superpotencia propulsada por vapor. Sus nombres siguen siendo aún sinónimo de fortunas colosales. Para algunos, estos hombres fueron los heroicos empresarios que hicieron grande a los Estados Unidos. Para otros, fueron los que llevaron a hombres y mujeres que alguna vez fueron independientes a depender del tedioso trabajo asalariado. Buenas con todos amigos y amigas, y en esta ocasión tu canal Águila Empresarial tiene el honor de presentarte a este personaje siguiendo esta gran serie que hemos sacado, que son grandes maestros de los negocios. Y en esta ocasión te presento nada más y nada menos Andrew Carnegie. Como siempre, el programa lo he hecho de todo corazón, espero que te guste. En esta ocasión, Carnegie fue uno de los capitanes del capitalismo americano del siglo XIX. Él ayudó a construir la formidable industria siderúrgica norteamericana que lo llevó a ser de un joven pobre a uno de los hombres más ricos del mundo en su época. Más tarde, Carnegie, arrepentido por muchos errores cometidos durante su periodo, acuérdense que él cometió errores cuando sus trabajadores se rebelaron, formaron un sindicato dentro de la siderúrgica y hubo muertes. Es un gran error, ese es uno. Hay otro error cuando en el club donde ellos participaban se desborda la presa, inunda y fallece un montón de personas. Estos temas indirectos, y los digo indirectos porque él tuvo un presidente que él lo nombró, que fue partícipe de estos actos. Entonces, como les estaba diciendo, él más tarde, Carnegie, se arrepiente por muchos errores cometidos durante su periodo de enriquecimiento personal. Regaló su fortuna a instituciones culturales, educativas, científicas, con el objetivo, escúchenme bien, de mejorar a la humanidad. Era una persona que le gustaba que los jóvenes que no tenían posibilidades leyeran, estuvieran instruidos. Pero empecemos así. A ver, primeros años. Nació en Dunfermline, en una ciudad medieval de Escocia. Él no es americano, y esto fue en el año de 1835. Esta ciudad era el centro de la industria del lino en el Imperio Británico. El padre de Andrew era un tejedor profesional que esperó que su hijo siguiera la misma línea de carrera que él. Pero la revolución industrial, que más tarde haría de Carnegie un magnate, acabó con el arte del tejido a mano a través de los telares mecánicos impulsados ¿por qué? Por el vapor. Estamos en plena revolución industrial, donde las máquinas eran impulsadas por este fenómeno, este efecto físico de fuerza llamado vapor, lo cual llegaron pues a Dunfermline en el año de 1847 e hicieron que cientos de tejedores se volvieran prescindibles, o sea, ya no tuvieran trabajo porque las máquinas lo hacían por ellos. Lo que actualmente está pasando con la inteligencia artificial, con la robótica, que es el susto para muchos trabajadores. En estos tiempos, con estas revoluciones, acuérdense que estamos ahorita en la quinta revolución, ya empezó a pasar esto. En esta situación difícil, la madre pues de Andrew tuvo que trabajar para apoyar a la familia, abriendo una pequeña tienda de comestibles y reparando zapatos. Su mamá también fue zapatera. Apoyó a esto. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos se muden a los Estados Unidos. Y convence a todos para que huyan de esta pobreza que se vivía en Escocia y se fuera al sueño americano, irse a Estados Unidos, a América, donde ella les habían dicho que había más posibilidades de surgir. Entonces la madre de Andrew tomó un préstamo de 20 libras para pagar la tarifa del transatlántico, y esto pasa en el año de 1848. Los Carnegie llegan a Pittsburgh. Acuérdense, muy importante Pittsburgh en la vida de Carnegie, una ciudad que era oscurecida por las emisiones de gases por tanta combustión de las fábricas de hierro, que no eran muchas, pero sí contaminaban el ambiente. Tanto Andrew, en ese entonces de 12 años,
En algunos textos van a encontrar que dice 11, en otros 13. En verdad es 12. Como su padre, o sea, Andrew y su padre consiguen trabajar en una fábrica de algodones. ¿Y cuánto ganaba en esa fábrica de algodones? $1.20 a la semana. $1.20 que solamente les alcanzaba para la subsistencia. Más tarde, Andrew trabajó como recadero, una persona que lleva los recados en la oficina de los telégrafos de la ciudad. Como le dije, este chico era un muchacho trabajador que cumplía las asignaciones con la máxima eficiencia. Él siempre trataba de buscar lo que se conoce en unas carreras importantes como la mejora continua. Siempre buscaba la eficiencia, hacer el trabajo que sea mucho más eficiente, y eso se va a demostrar más adelante con sus fábricas siderúrgicas, porque él mejora el proceso. Bueno, continuemos. Entonces solían pedirle que este muchacho entregue mensajes al teatro. El hábil se las arregla pues para que las entregas sean en la noche, y así él poder quedarse a mirar las funciones de sus obras favoritas. En lo que sería una búsqueda del conocimiento y una afición por la lectura, Carnegie, escúcheme bien, también frecuentó una pequeña biblioteca que un adinerado benefactor había dispuesto para muchachos trabajadores como él. Es por eso que al inicio del video yo menciono que él, justamente cuando amasa su fortuna y de una forma de resarcirse por los daños ocasionados, él empieza a construir bibliotecas. Él hace esto, él se vuelve un filántropo en la educación, lo que ahora actualmente lo hacen los grandes millonarios, ¿no? Que compiten por ver quién es el que más dinero dona a obras beneficiarias y mayormente para el desarrollo de la humanidad. Él ya lo estaba haciendo ya. Se le recuerda más a Carnegie que a Rockefeller por este aspecto, porque Rockefeller fue una persona más dura, una persona mucho más cerrada, fue un salvaje competidor, un hombre que no le tenía miedo a pelearse con otros capitalistas, a arruinarlos. Y voy a sacar ese video, amigos, les va a gustar, porque la vida de Rockefeller es una vida salvaje. Bueno, continuando, como les dije, uno de los hombres que Carnegie conoció mientras trabajaba en la oficina de telégrafos y que se vuelve su mentor, y que se menciona también en esta serie Gigantes de la Industria, y se menciona de una forma cariñosa porque él ve en Carnegie algo que lo animó a decir: a este muchacho yo tengo que formarlo, a él yo tengo que educarlo porque veo en él un potencial, y no se equivocó. ¿Quién fue? Fue Thomas Scott, quien estaba comenzando su carrera como empresario ferroviario con el ferrocarril de Pensilvania. Scott, como dije, se encariñó con Andrew, a quien comenzó a tratar de Andy, y lo convirtió en su secretario y telegrafista personal por $35 al mes. De Scott, Carnegie aprende muchas cosas, aprende sobre los negocios. Entonces, años más tarde, Scott se convirtió en superintendente de la división de Pittsburgh. Por eso le digo que Pittsburgh fue importante en la vida de Carnegie. Y esto fue al inicio de la Guerra Civil. También es conocida esta Guerra Civil Americana pues como la Guerra de Secesión, y esto pasó en el año de 1861. Él fue contratado por el gobierno para supervisar los transportes militares en el norte del país. Para entonces ya Carnegie se había convertido en su discípulo y mano derecha. Y si bien es cierto, cuando Scott fallece, como siempre yo te voy a agregar estos datos, Carnegie tiene la sensación de que él fallece porque sabotean a Scott con los trenes. ¿Cómo es la historia? Scott, si bien es cierto, tenía los trenes de Pittsburgh, de Pensilvania, y es ahí donde, por ejemplo, no llegaba las líneas, los oleoductos de Rockefeller. Entonces tenían que usar esas líneas. Rockefeller, como le dije, que era un salvaje competidor, y en ese entonces también estaba Cornelius Vanderbilt. También tengo el video, te lo voy a dejar por aquí para que los veas. Es interesante esta época en la que viven todos estos hombres. ¿Por qué? Porque todos compiten, eran capitalistas netos, eran salvajes. Si usted investiga, amigo y amiga de este canal, va a ver que incluso algunos los tildan como los robber barons, los varones ladrones. Entonces cuando fallece Scott, Carnegie directamente acusa de la muerte de Scott a Rockefeller.
de la desgracia que le pasa a su maestro. Entonces él se propone como una meta superar a Rockefeller. Pero ¿cómo lo va a superar? ¿Cómo puede superar a Rockefeller siendo más rico que él? Esa es la forma como Carnegie venga a su maestro. Toda su vida fue mejorar, hacer las cosas bien, y en esta etapa de su vida fue mejorar, ser mejor que Rockefeller. Su maestro muere en bancarrota. Tomás Edison muere en bancarrota por justamente unas maniobras que Rockefeller hace. Él le quita la carga del petróleo de la Pensilvania cuando estaban en Pittsburgh, y los trabajadores sabotean a Scott. Dentro de este sabotaje, pero que no se cuenta en la historia, es que posiblemente incluso hubo mano de Rockefeller para que lo saboteen y quemen. Por eso que Andrew Carnegie, sin pruebas, pero sabiendo el contexto, él agarra, pues se las toma con Rockefeller. Es una batalla que dura toda su vida. Bueno, continuemos. A ver, la guerra civil sirvió de impulso para la industria siderúrgica, ya que al tiempo de terminar se comenzó a demandar más hierro para la reconstrucción y modernización de las vías férreas de todos los Estados Unidos. Entonces Carnegie vio el potencial en esta industria y, deseoso pues él de explorar estas posibilidades de negocio, dimitió de su cargo en el ferrocarril de Pensilvania. O sea, él agarra y renuncia a seguir trabajando con Scott para trabajar él solo, hacerse de un hombre propio. Fue uno de los movimientos más peligrosos que hizo en su carrera, ya que él corría el riesgo de quebrar, quedar en la ruina. Pero bien dice este adagio, ¿no? El que no arriesga no gana. Entonces al final resultó ser una decisión más acertada. ¿Por qué? Porque él gira su atención a la sustitución de puentes de madera. Entonces todos los puentes eran de madera por puentes de hierro. Y en 3 años él ya contaba con un ingreso anual, escúchame bien lo que le voy a decir, de aproximadamente $50,000. O sea, 3 años después que él abre su empresa, él ya estaba facturando $50,000. Carnegie era el más insólito de los gigantes de la industria del siglo XIX. ¿Por qué? Porque él predica mucho sobre los derechos de los trabajadores para fomentar sindicatos y exigir mejoras de sus patronos. Su proyecto más visionario al inicio de su carrera fue la construcción de un puente de 1 kilómetro sobre el río Mississippi para conectar la ciudad de San Luis con el lejano oeste. Por ejemplo, antes ya se habían intentado proyectos de puentes en esa misma zona, pero no se llevaron a cabo porque bloqueaban el acceso a los barcos de vapor, o simplemente no soportaban las fuerzas de las aguas del Mississippi porque eran muy fuertes y se caían. Carnegie entonces supo que para poder lograr un puente lo suficientemente alto y resistente debía utilizar un material más fuerte que el hierro. Y es aquí donde Carnegie, como les digo, las grandes lecciones de estos empresarios no es sobre su ganancia, no es sobre ganar, amigos. Existen pérdidas, no todo es ganancia. Se pierde y se gana. Se endeuda. Le empezaron a llegar cartas de pagos atrasados, pagarés, letras. Carnegie insistió con su idea, al final él triunfa. Él se arriesgó y lo logró. Entonces estamos hablando que habían puentes de madera. Entonces él empezó a pensar en hacer este puente para cruzar el río Mississippi y pensó en este material que es el acero, lo cual fue arriesgado, pues el acero era muy caro en ese entonces y nunca antes se había utilizado para la construcción de infraestructuras. Aún así, Carnegie, que era un tipo con talento para el discurso, logró convencer a muchos empresarios para que invirtieran en este proyecto. Esto pasa durante 1874. En este año ya él empieza a construir este puente. Como le dije, no exento de problemas, Carnegie no va a ser la excepción. Durante la construcción y casi a punto de llevar a la quiebra a Carnegie, a Andrew, el puente sobre el Mississippi logró completarse en el año de 1874. Entonces cuenta la leyenda que Carnegie, hábil él, las personas tenían dudas sobre cruzar el puente. Entonces Carnegie agarra, había la creencia que si un elefante cruzaba una estructura, quería decir que esa estructura no se iba a caer, no se iba a desmoronar.
Entonces Carnegie, como le digo, hábil, delante a la inauguración coloca un elefante, y el elefante cruza el puente y las personas cruzan detrás del elefante. Entonces es así como Carnegie logra convencer a las personas de que el puente es resistente. Y esta es una historia verídica. Esto catapulta a Andrew a un éxito rotundo y le empiezan a pedir acero para no solamente construcción de puentes, sino de edificios. Como le digo, no solo catapultó al éxito en el negocio del acero, sino que abrió nuevas posibilidades para la modernización de los Estados Unidos, usando el mismo material, como les vuelvo a repetir, para la construcción de edificios. A pesar de haber roto relaciones con muchos socios, él mantenía también amistad y admiración por varios. En este caso, por ejemplo, él siempre se apoyó en su mentor, en Thomas Scott. Siempre le pedía consejos, le enviaba cartas en el sentido de que le sugiere. Siempre tuvo un respeto por Scott. Por eso que cuando fallece Scott, él siente esa pérdida como si fuera la muerte de un padre. Un padre que lo ayudó a surgir. Le contaba pues a Scott que él estaba abrumado con el hecho de que ahora su vida transcurría pensando en cómo hacer mucho dinero rápidamente, y que él estaba evaluando la posibilidad de jubilarse, escúcheme bien, a los 35 años de edad. ¿Para qué? Para poder dedicarse a leer y a estudiar. Ese era el pensamiento de él. Sin embargo, Carnegie, que no pudo contra su obsesión por el dinero, él no paró. 2 años después de escribir la carta donde les comenté que le sentía esta inquietud, etcétera, etcétera, implementó un nuevo proceso de refinación del acero que fue usado por el inglés Henry Wiesenberg. Como les había dicho, la producción del acero no era muy fina, el proceso era demasiado extenso. Carnegie fue a Europa, estuvo en las acererías, buscó maestros, químicos, para mejorar el proceso y que el proceso de la fabricación sea en menor tiempo. Después que logró que sea en menor tiempo, que se produzca en mayor cantidad. Por eso le digo, él toda su vida estuvo buscando siempre la eficiencia, incluso cómo generar más dinero, cómo retener más el capital, cómo invertir menos y ganar más. También hizo lo contrario, invirtió en grandes para ganar mucho más, porque él construyó una de las siderúrgicas más grandes de su época, la Carnegie Steel. Bueno, como les estaba diciendo, después que él agarra, va a ver este tipo de refinación, ver lo que inventa el inglés y con qué fines lo hace, para aumentar la producción y la calidad en el rubro. Él volvió a hacer altas inversiones que le supusieron un montón de deudas, las cuales pudo pagar reduciendo los famosos costos de producción. Ya estamos en términos más técnicos, más de ingeniería, más de procesos de producción. Estas inversiones, por ejemplo, le comenzaron a dar frutos con el inicio de la era del acero en los Estados Unidos. Antes de Carnegie se usaba poco acero, más madera. Después de Carnegie era más acero y la madera solamente para retoques. Lo que significó pues que la edificación de los rascacielos en ciudades como Chicago y Nueva York, gracias al acero de Carnegie, se hicieran realidad. Como les vuelvo a decir, el primer, por ejemplo, rascacielos del mundo, el Home Insurance Building, fue construido en Chicago en el año de 1884 con el acero de Carnegie. Carnegie, como les digo, él era el más insólito de los gigantes de la industria del siglo XIX, pues que él predicaba sobre el derecho de los trabajadores para formar sindicatos y exigir mejoras a sus patronos, lo que mencioné hace un momento. Pero una cosa es del dicho al hecho. ¿Por qué? Porque dentro de los errores que comenté también que él tuvo, fue cuando él contrata a su presidente, a Frick, y hace todo lo contrario. No lo hace Carnegie, lo hace el presidente, porque Carnegie en ese entonces había viajado a Escocia a tomarse unas vacaciones. Por eso le digo, la historia de Carnegie es una historia muy interesante que va ligada a estos grandes magnates, a estos grandes empresarios. A ver, hay un texto que dice, que lo voy a leer, dice: pienso que el genio de Carnegie era ante todo su capacidad de prever cómo las cosas iban a cambiar.
Eso lo dice un historiador llamado Johan Ingram. Cuando veía que algo podía darle una ventaja potencial, estaba dispuesto a invertirlo todo en ello. Entonces, Carnegie, como le digo, sus acciones no correspondían con su retórica, pues los trabajadores de Carnegie Steel Company a menudo eran sometidos a condiciones infrahumanas. A ver, si usted está trabajando en la computadora, o amigo o amiga, y te sientes fatigado, cansado por el exceso de trabajo, de repente te puedes quedar dormido sobre el escritorio y no pasa nada. Pero si tú estás trabajando en una acería donde están los procesos, se está trabajando en caliente, a temperaturas altas, con motores ruidosos, con máquinas mecánicas, ¿tú crees que tú te desmayas y no te puede pasar nada? Hubo muertos. Entonces, cuando Carnegie toma una de las decisiones más insólitas y que le van a afectar a su carrera, él busca otro empresario que tenga las condiciones diferentes que él, porque él malo no era, pero él necesitaba avanzar. Entonces contrata a Henry Frick, que fue en un tiempo mano derecha de Andrew, y él ocupó el cargo de presidente de la compañía. Entonces, cuando él ocupa la presidencia, las jornadas laborales llegaron a ser de 12 horas diarias por 6 días de la semana, bajo supervisión constante. Por eso que le decía, el trabajo de 12 horas diarias por 6 es un trabajo excesivo en una acería, con el fin de incrementar el proceso de producción, de producir más y más, tener stock. Entonces esto hizo que los trabajadores organizaran una huelga que fue disuelta en el famoso Homing Street en el año de 1892. ¿Y cómo fue controlada? Frick contrata a mercenarios más conocidos como el grupo Pinkerton, que eran civiles que tenían escopetas, tenían armas. Era como una guardia privada con derecho a disparar. Esto ocurre cuando los huelguistas paran la planta y se abarrotan ahí, no quieren producir. Entra este grupo Pinkerton y empieza a haber matanza. Hubo fuego, hubieron muertes, tuvo que entrar la milicia para controlar esto. Esta es una de las manchas que tuvo Carnegie durante su vida. Por eso que él al final se separa de Frick, porque cuando Frick amedranta a los huelguistas fue con muerte. Por ejemplo, ese evento dejó un saldo de 9 obreros asesinados, lo que causó una ola de furia colectiva en Pensilvania, que se tradujo en atentados contra el mismo Frick y una afectación directa a la reputación, como les dije, de hombre bueno que tenía Andrew. Hacia 1900, Carnegie Steel Company comenzó a tener operaciones en Gran Bretaña. Aunque la empresa estaba en serios riesgos financieros, fue cuando aparece este otro titán, otro hombre que construyó su nombre propio, porque su padre también era famoso, y es el famoso JP Morgan, Pierpont Morgan. Él, hábil. ¿Cuál era el tema de Morgan? Y también lo voy a tener en un video de estos grandes maestros de los negocios. El negocio de Morgan, él era, para empezar, era banquero. Él agarra, compraba empresas que estaban prácticamente liquidadas, las compraba, las levantaba, las revendía o se las quedaba a él y tenía ingresos pasivos. Entonces Morgan vio una oportunidad de hacerse con la empresa de Carnegie. Obviamente, ¿cómo le puedes proponer tú a un hombre multimillonario vender su empresa? Para que tú le propongas, tienes que tener primero más dinero que él. ¿Cómo lo haces? Segundo, ¿cómo lo vas a proponer si no sabes si el hombre quiere vender o no quiere vender? ¿Qué lección podemos rescatar de acá? Entonces, directamente no podía hacer. ¿Qué hace JP Morgan? Después que su padre fallece de JP Morgan y él quedándose con una inmensa fortuna, un poco voy a contar su historia de este banquero. Él empieza y llega a la industria eléctrica y él lo tiene como mecenas a Thomas Edison.
pero esa es otra historia que lo contaré en otro interesante episodio de esta serie. El tema es que él agarra, se contacta con el presidente y nuevo mano derecha de Andrew Carnegie y le propone comprar la empresa, comprar la compañía Carnegie Steel Company. A lo cual el presidente le dice: es imposible, no creo que sea así. Antes de esto, en una historia que leí que me pareció interesante, el famoso escocés hacen una reunión, hablo por Carnegie, donde el cual Carnegie no asiste el presidente, y en una conferencia que da el presidente de Carnegie Steel, durante estaban todos los millonarios, ya estamos hablando de gente de mucho dinero, de mucha capacidad adquisitiva, el tema era una presentación y retirarse, ¿no? Él agarra, se presenta, el presidente de Carnegie Steel, y hace una introducción de sobre todo lo que va a acontecer con el acero, de todo lo que se puede hacer con el acero. Entonces estos personajes se quedan impactados, se quedan atónitos con tanta maravilla de los números que él les hablaba, porque ellos les hablan con números, de la producción que se iba a realizar, de los mercados que se podían aperturar con este acero. Y es así cuando JP Morgan se ilusiona y se pone como objetivo comprar la empresa. El presidente acepta, después que hubo esta reunión, lo llama, le conversa y le dice: quiero comprar la empresa, sé intermediario por mí con Andrew, para ver si él puede poner. El presidente le dice: no creo que la quiera vender. Entonces JP Morgan le dice: tú vas a ser el nuevo presidente y te voy a dar más beneficios si me logras conseguir esto. Déjeme intentarlo. Nunca dijo no, siempre dejó la puerta abierta. Déjame intentarlo, voy a ver lo que puedo hacer. Y es así, en una famosa escena cuando Carnegie estaba jugando golf. Estaban jugando golf él y su presidente, riendo, haciéndose bromas, cuando Carnegie también ya estaba cansado de tanta lucha con Rockefeller por ser el hombre más rico, porque Rockefeller siempre le tuvo una ventaja, las cosas como son. Rockefeller era un hombre salvaje, un hombre que no negociaba mucho, que si negociaba a su favor. Era un salvaje negociando. Su meta de Rockefeller en la vida era ser el número uno. ¿Y cómo se demuestra ser el número uno en la industria del capitalismo? Es creando un monopolio. Monopolio, tú solo, uno solo, uno. Él quería quería gobernar sobre toda su industria, sobre el petróleo. Él no admitía competencia. La competencia él lo veía de forma natural eliminarla. Entonces, siempre ya cansado de esta lucha con Rockefeller y faltándole poco para superarlo, es cuando estaban jugando golf y le dice, ¿no? Andrew, hay una propuesta. Andrew dice: no, yo estoy cansado de tantos negocios, ¿no? Estas charlas que siempre se dan así en los partidos, ¿no? Charlas joviales. Y Andrew le dice: hay una propuesta, ¿no? ¿Quieres vender? Andrew lo mira sorprendido. ¿Quién tiene la capacidad de comprarle tanto? Entonces él agarra y le dice: dame un papel, escribe un monto. El que quiera comprar tiene que pagar esto. Una cifra incalculable en ese momento. Pero acordémonos algo. JP Morgan y su padre Morgan eran banqueros. Entonces, como banqueros, JP Morgan era una persona respetada en los Estados Unidos. Como le digo, esta es otra historia. Estoy contando para que vean el contexto. Tenía relaciones con otros banqueros. Entonces, la fortuna personal más un préstamo personal que se hizo, que no te lo van a contar ni siquiera ni en The History, yo te lo cuento, se prestó. ¿Y de quién creen que se prestó para comprar todo esto? De una casa seguramente de repente conocida por ustedes, algo. Los Rothschild le prestaron a JP Morgan la diferencia para comprar la empresa. Y es así como él la agarra. Cuando le entregan el papel con el monto, acepto, dijo, yo pago esa cantidad. Y pagó. Y es así como Carnegie en una etapa de su vida se vuelve el hombre más rico y lo llega a superar a Rockefeller. Bueno, ese es lo que yo les puedo contar sobre lo que sé
de Andrew Carnegie. Espero que les haya gustado. Bueno, como estamos hablando, sorprendentemente Carnegie ya estaba un tanto harto de su vida en los negocios, así que decidió vender la compañía a Morgan. ¿Por qué? Porque él ya ansiaba tener más tiempo para compartir con su esposa Louise, con quien se había casado en el año de 1886, y con su hija Margaret. Incluso cuando Andrew Carnegie se casa, él era una persona adulta. Él era un hijo muy pegado a la madre. Él se casa siendo adulto y después que fallece su madre, él hace una vida de pareja, etcétera, etcétera. Es una historia fascinante dentro de la biografía de Carnegie. Pero nosotros estamos viendo el tema de los negocios. Entonces, como les decía, él acordó un precio de 400. Ahí acá está lo que me había olvidado de decirles. ¿Qué cifra había en el papelito? Había la cifra de 480 millones de dólares en ese entonces. Al concretarse la transacción, Andrew Carnegie se convirtió en el hombre más rico del mundo en esa época, con un valor personal que en la actualidad equivaldría a casi 4 hasta 5 veces la fortuna de Bill Gates o 4 de Jeff Bezos. Estamos hablando solamente como hombres, más no como familia. Por eso que la familia Rothschild le prestó a JP Morgan, los Rothschild. Y eso no te lo van a mencionar, puedes investigar si deseas. En el año de 1901, y a la edad de 61 años de vida, Carnegie había cambiado drásticamente. Arrepintió de muchas de las cosas que hizo en el pasado para obtener su dinero. Decidió pasar el resto de su vida haciendo obras de caridad. Se vuelve filántropo, ya estamos, miren, en más de la mitad de su vida. Y utilizó su fortuna para ayudar a muchas personas. Andrew creía que los que tienen grandes riquezas debían ser socialmente responsables. Al ser Carnegie un fanático de la lectura, empezó por donar dinero a la Biblioteca Pública de Nueva York para que ésta pudiera abrir más sucursales, y en el año de 1904 fundó el Instituto Carnegie de Tecnología en Pittsburgh, que ahora es conocido como la Universidad Carnegie Mellon. Al año siguiente creó la Fundación Carnegie para el Progreso de la Enseñanza. Creó la Fundación Carnegie para la Paz Internacional en el año 1910 e hizo otras numerosas donaciones, y se dice que más de 2.800 bibliotecas se abrieron en Estados Unidos gracias al apoyo que él dio, al apoyo financiero que él brindó, y escribió también varios libros y numerosos artículos. En el año de 1889 escribe un artículo que es La riqueza, y expuso que los que tienen grandes riquezas deben ser socialmente responsables. El tema se extendió en un libro que él publicó en el año de 1900, llamado El Evangelio de la Riqueza. Carnegie muere en el año de 1919 en Massachusetts, Lenox, a la edad de 83 años. Y hasta el día de hoy él es recordado como uno de los grandes empresarios responsables del impulso de la modernidad. Como siempre, amigos, espero que esta historia les haya gustado. Suscríbete al canal, compártelo, te invito para que veas los otros videos de esta serie que he sacado. Dale tu super like y, como siempre, muchos éxitos. Gracias.